¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a un bendito día más que Dios Todopoderoso, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos estén permitiendo, con el cielo abierto, para toda clase de bendiciones, para las cuales nosotros venimos a buscar, para estar firmes, para estar con vida, para estar con el sello, para estar haciendo conforme el pacto establecido que Dios vino a darnos como pueblo y como hijos suyos. Bienvenidos, benditos hermanos, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Dios, guardando en cada acción, en cada día, en cada obra, el bendito depósito que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es su bendita presencia en nuestras vidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, a todos los que venimos con credulidad, con la esperanza de que hay un juicio y que hay vida eterna. Para estos, para el pueblo de Dios, para los que venimos mediante su bendita presencia con este fruto, son las riquezas, son las bendiciones, es el maná de cada día. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, de usted, para continuar con la enseñanza número 14, habiendo ya pedido a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra en esta hora, y le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder y puedan estar en la vida eterna algún día. Por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio, por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para abrir nuestras Biblias en Esther, capítulo 8, versículo 12. Vuelvo a repetir, Esther, capítulo 8, versículo 12. Bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento. Ayer vimos la petición de Esther con Asuero, que representa a la iglesia, a Mardoqueo, que representa a la iglesia, la petición de lo que había en su corazón, del temor, del decreto que estaba ya escrito, sellado por el rey Asuero, de que se matase a todos los judíos en todas las provincias donde no estuviesen sujetos a la ley y no estuviesen haciendo un fruto digno, se matasen. Entonces vimos cómo Esther está intercediendo por este pueblo y que el rey Asuero le dijo que lo que estaba sellado con el anillo real era irrevocable cambiarlo. Pero aquí el rey daba facultad a los judíos y le dio el anillo a Mardoqueo y le dio el anillo para que se cambiase no la ley, sino dio la facultad a todos los judíos que estaban en todas las provincias, que fue lo que ayer vimos, para que se reuniesen, que ya vimos todo eso. Bueno, y dice en el versículo 12, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar. Que todo esto de matar y acabar con toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun niños y mujeres,
que en un mismo día se cumpliese y les daba la facultad de matar, de defender sus vidas. Pero ahorita vamos a ver, ¿verdad? En un mismo día. El versículo 13 dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos dice, ¿verdad? El decreto ya está escrito de que Satanás quiere nuestras vidas, pero de igual manera el decreto está escrito, como yo le decía ayer o como Dios me permitía hablar, nos ha dejado la armadura para que cada uno velando, y esto es en particular, cada uno velando, cuando quiera venir Satanás por medio de su pueblo a querernos matar, a querernos destruir, nosotros tenemos escritamente la facultad para defendernos. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando llega Satanás o alguna congregación, alguna iglesia, a quererme bajar de la cruz, a quererme engañar, a quererme seducir, yo estoy preparado en todo momento para destruir todo argumento, toda altivez, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento del mandato y del pacto que tenemos y para callarles la boca. Pero estar preparado, bendito hermano y bendita hermana, es tener la palabra en el corazón, de no pecar, para que no practicar el pecado, para que la presencia de Dios en todo momento nos esté dando la revelación, bendito hermano y bendita hermana, de poder responder la espada. Recordemos también, bendito hermano, estar velando, porque estar preparados para aquel día es que Satanás viene a los que están durmiendo, a los que están de noche. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que es estar velando. Estar velando es saber que la noche ya está avanzada, pero nosotros no somos de la noche. Y estar velando es estar trabajando, no sentarme a reposar tantito, no acostarme y decir, ay, ya trabajé mucho. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el reposo está allá arriba. El reposo aquí, el mantenernos nosotros en esta obra todos los días, toda la semana, de lunes a domingo, todo el mes, todo el año, eso nos ayuda. Es un arma que Cristo Jesús nos dejó para defendernos. Creo que Dios es muy claro, no nos deja con ninguna duda. Dios me ha permitido dar esta bendita enseñanza de que cuando yo trabajo o tengo una obra que hacer y me siento tantito a descansar, me empieza a agarrar el sueño. Pero si yo sigo en la obra, no me duermo. Mire, le pongo un ejemplo de cuál es nuestra defensa. Supongamos que hay una persona que encontró trabajo en una fábrica, pero en esa fábrica lo tienen que capacitar para manejar maquinaria muy peligrosa. Todos los días, una maquinaria que produce pintura o muñecas, lo que sea, es una fábrica. Pero la persona que está encargada de esa máquina, si se descuida tantito, esa máquina le puede agarrar la ropa, le puede agarrar la mano y lo mete y los engranes y lo mata. Entonces, primeramente, si yo voy a estar trabajando las 8 o 9 horas que me contrataron, voy a estar con mis 5 sentidos totalmente enfocados al trabajo y a la obra, concentrado totalmente. Si suena el teléfono, no lo voy a responder. Si me llaman y no voy, estoy en mis 5 sentidos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Satanás nos quiere distraer. Satanás viene con concupiscencias. Satanás viene con engaños. Pero si usted está discipulándose,
y está totalmente en la cruz, concentrado en las enseñanzas y en ponerlas en práctica, o bien, si usted ya es un ministro puesto por Dios y no por el hombre, y usted está trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, durante todo el tiempo y todo el día, no tiene tiempo para que Satanás venga y lo mate. No tiene tiempo. Y esa es nuestra defensa, ¿verdad? Primeramente el velar, primeramente el poder, primeramente el campo que nos dio Dios, y también la espada que ya hablamos, el yelmo, la coraza, ya vimos todo eso. Espero que no se le haya olvidado, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí dice que la copia del edicto, recordemos que estamos hablando de las epístolas el día de hoy, del Nuevo Testamento, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, como ya también lo vimos, en cada nación, cada lengua, cada escritura, según el pueblo y la provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos donde hubiera judíos, ¿verdad? Y decía que los judíos estuviesen preparados. Ahí está la bendita palabra velar. Ahí está las vírgenes insensatas. Ahí está en el Nuevo Testamento la exhortación que nos dice con amor todos los días, Dios, velar, poner diligencia, ya basta el tiempo pasado, no, la amistad con este mundo se nivel, estar preparados para aquel día. Y el día ya llegó, hermano, porque el día malo llegó desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Aquí está hablando, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente del Nuevo Testamento. Proféticamente recuerde que todo lo que Dios ha permitido en el Antiguo Testamento de historias vivas y de mandamientos es una sombra de lo que iba a venir. Así que ya llegó este día. Entonces, todos los días debemos de estar velando, todos los días debemos de estar preparados, porque todos los días está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, para vengarse de sus enemigos. Mire, entre paréntesis, porque la venganza no es de nosotros. La venganza es de Cristo Jesús. Jesús dijo, déjenme la venganza porque la venganza es mía. Pero, ¿de qué venganza está hablando Cristo en el Nuevo Testamento? Yo puedo matar a alguien, puedo pagarle mal a alguien, por hacerme algo, ya cometí un pecado grave. La venganza es que algún día Cristo Jesús les va a pedir cuentas y los va a mandar al lago de fuego. Pero en este caso, ¿de qué venganza está hablando entonces aquí? ¿Cuál es la venganza de la que está hablando? Mire, hermano, yo le decía la vez pasada, ¿verdad?, que antes de ser cristiano, a mí el enemigo me hizo mucho daño por medio de familiares muy cercanos, hermanos en carne, me hizo mucho daño sin saber yo la verdad. Cuando yo supe que los que me hicieron daño, que mis familiares cercanos que me hicieron daño, no fueron ellos, que eran demonios que estaban dentro de ellos, entonces mi venganza contra ellos fue ir a trabajar en contra de las tinieblas, en contra del engaño, pero para ello tuve que haber sido en la misericordia de Dios formado para poder tener esta bendita riqueza decretada por Cristo Jesús. Porque los judíos verdaderos tenemos las armas, tenemos la armadura, tenemos la sabiduría. Así que eso es lo primero. Ahora, de igual manera, alguien que viene a querer mi vida por medio de una iglesia de Satanás, por medio de un ángel disfrazado de luz, y quiere venir a buscar mi vida, me voy a vengar al decirle no, con trancazos, no, sino me voy a vengar contendiendo ardientemente por la fe. Como dice la palabra en Judas, contiendan ardientemente por la fe. Y también Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía para enfrentar y decir, porque es la venganza, como Cristo Jesús
les decía, claro, cuando no se arrepentían, a este tipo de instrumentos les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ay de ustedes, ay de ti fariseo, ay de ti. Y de igual manera, la venganza es sacar la espada, no permitir que se lleven a la oveja, ni permitir que me destruyan o me maten con el engaño. La venganza es hablar y decirles que ya están muertos, decirles que va a haber un juicio, decirles que se van a ir a un lago de fuego, decirles que están pecando. Bueno, dice entonces, ven tu hermano, ¿va? Que estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién es mi enemigo o mi adversario? Bueno, en este caso, Amán ya estaba muerto. Ya vimos en la horca. Ya vimos, bendito hermano, lo que es que Cristo Jesús haya separado y haya vencido a Satanás. Pero está su iglesia, está sus secuaces que Satanás utiliza. Ahora, mis enemigos bíblicamente son todos aquellos que bíblicamente hay dos pueblos, hermano, nada más. Uno de las tinieblas y uno de Dios. Y los que no son pueblo de Dios ni pueblo de Satanás, o sea, los que nunca han tenido conocimiento. Aquí hablando de dos pueblos, son el pueblo de Satanás, son todos aquellos que doblan rodilla al enemigo, que han tomado de su mesa, han comido de su mesa, que están en el mundo, son de la carne, que están pecando. Esos no son de cristianos. Están engañados pensando que son cristianos, pero no son cristianos. Bueno, ese es el pueblo y ese es mi enemigo. Porque yo ahorita, en este día, tengo la presencia de Cristo, tengo la presencia de Dios por su misericordia, soy un ángel, soy de luz. Pero si yo peco, bendito hermano y bendita hermana, yo sigo en peligro, yo sigo en la competencia, sigo en el camino a ver si soy asido, para lo cual he sido llamado, a ver si alcanzo la corona eterna. Todavía no declaro victoria, sigo en el concurso. Puedo tropezar si me descuido ante cualquier sugerencia o mandato de Dios. Y dudo tantito. Así que si yo caigo, si yo permito que vengan a engañarme y vengan a destruirme, entonces me vuelvo enemigo por naturaleza de los que guardan los mandamientos de Dios. Por naturaleza. Y es un castigo que Dios nos da. Y por naturaleza voy a ir en contra de Cristo Jesús, en contra del Evangelio, en contra como hoy. Yo predico, bendito hermano y bendita hermana, el verdadero pacto, que salga del mundo, que fuimos comprados, que tome su cruz, que no podemos estar ya en el mundo, que no podemos que entregue su vida, que somos peregrinos, y para la gente es locura. Pero ¿para quién es locura? Para mis enemigos, para los que son de carne, para los y son enemigos porque cuando yo predico eso, empiezan a señalar, empiezan a decir, no es cierto, este está mal, es legalista, demonio tiene, como se lo decían a Cristo, y lo querían linchar en ese momento, lo querían matar, lo perseguían. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, yo como siempre he dicho, mi enemigo no es el católico, ni mi enemigo no es el testigo de Jehová. Ellos ni siquiera han entrado por la puerta del redil, ni siquiera han sido resucitados. O sea, mi enemigo es aquel que entró por la puerta del redil, que Dios le dio vida y después transcedió el pacto y volvió para atrás. Esos son los enemigos, así que no hay compañerismo. Yo le decía ayer, a mí me han juzgado mucho, bendito hermano, pero no a mí, ¿no? A Cristo, porque las obras que yo hago, las hago con temor y temblor delante de Dios y delante de Cristo. Y cuando yo no tengo una comunión con los incrédulos, con los fornicarios, con los adúlteros, con los que transgredieron la ley de Dios, y cuido al rebaño y les digo
que no nos unamos porque ellos no son hermanos, que son enemigos, la gente me dice que estoy mal, que todos son hermanos, que todos somos pueblo de Dios. No, hermano, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel. Acuérdense que en el campo también hay cizaña y hay trigo. Entonces, aquí está hablando Dios, que son nuestros enemigos. Dice, estén preparados para vengarse de sus enemigos. Dice, los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey y el edicto que fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, ayer veíamos diligencia, el amor de Dios. Los correos fueron en el Nuevo Testamento proféticamente los pies que llevaron las buenas nuevas, el apóstol que estaba al pendiente de las iglesias, las epístolas, porque las epístolas, ¿para quién fueron escritas? Para el pueblo de Dios. Pablo, por ejemplo, que es el que mayor siervo fue utilizado por Dios para escribir más cartas en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos da conocimiento? Esas cartas. Lo mismo exactamente de esto. Yo le abro ahorita cualquier carta de Pablo y nos dice, velar, defiéndanse, tomen la espada, tomen, etc. Entonces, recordemos que los correos, bendito hermano y bendita hermana, ya profetizando esta bendita palabra, son los primeros que caminaron con Cristo y que llevaron el Evangelio, y después estas epístolas eran dirigidas al pueblo, a los judíos, a los cristianos. Y ha llegado a todas las provincias, como ya lo vimos, ¿verdad? Los correos, pues, montados en caballos veloces. Bienaventurados de los que llevan las buenas nuevas, de los que ponen diligencia. Mire, caballo, ya le dije ayer a qué se refiere, bendito hermano y bendita hermana. Se refiere a los que estamos en guerra. Se refiere a los que Dios nos ha dado poder, a los que Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, porque el caballo tiene todo ese fruto. El caballo es valiente, el caballo es fuerte, el caballo no teme ir a la guerra, el caballo es rápido. Ya poniendo Dios con ejemplos, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nosotros y los primeros discípulos, ¿en qué aspecto fueron veloces? En que lunes, martes, miércoles, como siempre digo, jueves, viernes, sábado, domingo, todas las semanas, todos los meses, todos los años, no reposaban, llevaban el evangelio, corrían, estaban al pendiente de las iglesias, ponían diligencia, estaban totalmente apacentando, guardando, cuidando al rebaño. Dice, salieron a toda prisa, ahí está, por la orden del rey. Ahora, ¿quién me dice a mí que ponga diligencia? ¿Quién me dice a mí que dé el decreto? ¿Quién me dice a mí que tomen la armadura, que tengan santidad, que no pequen, que estén preparados, que estén velando? Porque en sí, una verdadera prédica que viene por medio de estas epístolas es esta, hermano. Es mantenernos alerta, es mantenernos con esta bendición. Dice, por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, así, la capital en aquel entonces donde estaba el rey gobernando era Susa. De igual manera, ¿de dónde salió la palabra? ¿De dónde fue la orden? Bueno, la bendita palabra dice en Romanos que el evangelio les fue confiado a los judíos y que la salvación viene de los judíos. Y Cristo Jesús estuvo en Jerusalén, que es la capital de Israel. Ahí, la ciudad llamada Shalem, paz. De ahí salió el decreto. Ahí
estuvo nuestro Rey en todo momento. De ahí salieron las enseñanzas y las epístolas que hoy conocemos en el Nuevo Testamento. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y su manto de Susa. Entonces se alegró y se regocijó. Ahora, primeramente, cuando Mardoqueo supo que el rey daba el anillo para no quitar el decreto porque no se podía, sino para dar el decreto que nosotros se nos delegaba por medio de Cristo Jesús un poder, las armas, la presencia del Espíritu para vencer a todos los que en esta ley está escrito que buscan mi vida y buscan su vida y buscan destruirlo, entonces nos alegramos, nos reposamos. Pero mire, salió Mardoqueo de delante del rey, salió al mandamiento, salió a llevar este edicto también. Mira, pero salió delante del rey con vestido real de azul y blanco. El azul color púrpura, el blanco santidad. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que el vestido real del día de hoy es cuando encontramos el favor de Cristo, pero si nosotros tenemos el fruto de Mardoqueo o de Esther, ese fruto que ya lo aprendimos, ese fruto que Dios me permitió en estas enseñanzas deshebrar parte por parte para conocer a quién es el que agrada a Dios. Ya vimos que Mardoqueo educó a Esther, que no doblaba rodilla a Amán, etc. Ya profundizamos mucho. Ahora, aquí a los que llegan a esta estatura, la vestimenta del día de hoy ya le dije que es cuando Cristo Jesús y Dios dan un ministerio a un siervo que se lo haya ganado. Y el vestido real es la llenura del Espíritu Santo y el don que Dios le permita. Bueno, y una gran corona de oro. ¿Se acuerda que dijimos que era la corona de oro? Porque muchos, recordemos, que transquiversan la palabra para enseñar altivez, para enseñar soberbia, para enseñar cosas que no son y hablan de lo material. La corona bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, con los simbolismos que Dios pone, es la sabiduría que Dios nos da para poder dar por gracia lo que recibimos por gracia. La corona es cuando uno alcanza un ministerio dado por Dios y no por el hombre, para que los discípulos se sujeten a esa gobernadura, pero puesto por Dios, como dicen Gálatas, apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Dios. Así hay muchos, yo conozco muchos pastores, muchos apóstoles que los pusieron iglesias y iglesias que los cubre y que tienen una cobertura de una iglesia y del hombre y no por Cristo Jesús. El que pone la corona, el que nos da el ministerio para gobernar, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la corona de oro es como dice en Hebreos, yo siempre le he tocado esa cita bíblica, donde dice, sujétense a sus representantes, al obispo, al pastor, sujétense a sus pastores, ahí está la corona, porque ellos velan por sus almas. ¿Cómo velamos? Con la palabra. Y háganlo de buena manera y no quejándose, porque ellos han de dar cuenta de su vida. Y háganlo según cuál haya sido la conducta de cada uno de ellos. Ahora, esta es la corona de oro, ya representando una iglesia que alcanzó el favor, o la promesa más bien, que Dios y Cristo prometen a todos los que somos llamados. Dice, y un manto de lino y púrpura, que ya vimos el manto, la túnica, el manto, la vestimenta, que es lo mismo de la llenura del Espíritu Santo, es el don que Dios nos ha dado
de sacerdocio. Dice, luego dice punto y seguido. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. ¿Por qué se habrá alegrado la ciudad de Susa cuando vieron a Mardoqueo vestido con la corona real? Mire, los verdaderos cristianos que tienen temor, que han sido tocados por Dios, que andan con temor y que tienen la vida, que tienen el Espíritu y la presencia de Dios, se gozan cuando Dios les permite encontrar una iglesia conforme al corazón de Dios. Recuerdo algún día, para poder profundizar esto, alguna ocasión, todo es para la gloria de Dios, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión que Dios me permitió tener hace ya tiempo, hace como unos 12, 13 años, me permitió tener un grupo en un lugar lejos de aquí, ¿verdad? Y me permitió estar con ellos un tiempo viviendo. Me acuerdo que un hermano decía, hermanos, aprovechemos la bendición que Dios nos mandó por medio de este varón que tiene la verdad. Y vengan a la palabra, no sean flojos. Yo, dice este varón, yo estoy aquí 4 o 5 horas diarias. Vengan, hermanos, aprovechen esta bendición, alégrense. Porque algunos eran anteriormente cristianos engañados que tenían años y que se dieron cuenta que estaban engañados y andaban buscando el decreto, andaban buscando una iglesia, andaban buscando quien los guiara. Entonces, la iglesia, bendito hermano y bendita hermana, es otra riqueza que Dios y Cristo Jesús nos ha dejado. Pero la verdadera iglesia, que no tiene nada que ver con obreros fraudulentos, que no tiene nada que ver con el engaño, que no tiene nada que ver con el enriquecimiento fraudulento, sino que verdaderamente están con el fruto de Dios, poniendo sus vidas con esmero para cuidar el rebaño y para guiarlo. Por eso, la congregación que tiene un representante así se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque los consejos de Dios, por medio de una iglesia como Mardoqueo, cuando uno se humilla y los practica, hay gozo. La bendita palabra de Dios, este bendito camino nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae libertad, nos quita el agobio. Bueno, entonces dice, se regocijó, se alegró y se regocijó el pueblo. Dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Ahí está, mi hermano. Algunas ocasiones yo me he encontrado con cristianos que dicen, yo leo, yo oro, yo no voy, y voy cada domingo. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Primeramente nosotros, cuando somos puestos por Dios y por Cristo y no por el hombre, la bendita palabra nos enseña cuál es el fruto que debe de tener un verdadero representante. Y lo primero, el primer fruto, si no, échese a correr de ahí. Lo primerito, y esto no es por obras, es un fruto de Dios. Lo primerito es una consagración a Dios y a las ovejas, de tener la riqueza de Dios, de que si yo como discípulo tengo una aflicción, tengo hambre, quiero tomar mi cruz, quiero discipularme, encuentre a esa iglesia o a ese representante desde la mañana, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Todo el día, todo el día. Ahora, si yo tengo el hambre y como recién convertido empiezo yo a cumplir el primer mandamiento, que es permanecer en la vid, que es tomar mi cruz, que es dejar mi vida por estas cosas, ahora, estas benditas enseñanzas por medio de una iglesia,
encuentra luz. Y le voy a explicar esto. Tuvieron luz. La luz es Cristo Jesús. Satanás representa las tinieblas y el engaño. Ahora, una iglesia como Mardoqueo va a dar la verdad, va a dar un consejo verdadero. Y cada consejo de Dios nos va sacando de la oscuridad, nos va sacando de las tinieblas y nos va acercando a la luz. Cada que nosotros nos vamos discipulando, cada que nosotros vamos viniendo a la palabra, cada que nosotros vamos siendo obedientes, vamos alejándonos del engaño y vamos viendo con más claridad, vamos teniendo más vista cada vez más, pero por medio de una iglesia. Ahora, otra vez dice aquí, ¿verdad? Los judíos, no el pueblo, porque de igual manera recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esto es para los que temen, esto es para los judíos. Y recuerde, esto es para los cristianos el día de hoy. No cualquiera que se dice que es cristiano, por haberse bautizado, por haber hecho una oración, es cristiano. No, la palabra cristiano es ungido. Y la unción que Dios me dio, que es su bendita presencia, la tengo que cuidar con temor y temblor. La circuncisión que hoy me reconoce a mí como un hijo de Dios, como un verdadero cristiano, es su bendita presencia. Ahora, tuvieron luz los judíos y alegría. Claro, le voy a decir por qué, bendito hermano y bendita hermana. Todo con profundidad. Mire, si yo, por ejemplo, saco a un oso hormiguero de su hábitat, voy a hablar de un pez, Si yo compro un pez para ponerlo en la pecera y el pez va a tener alegría ahí, va a tener gozo. Pero si yo saco ese pez que no es su hábitat, una pecera, y lo pongo en el mar, ¿se compara? Va a tener alegría. De igual manera, nosotros fuimos sacados de una pecera, fuimos sacados de las tinieblas. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, perdimos nuestro hábitat, que es la espiritualidad. Perdimos la libertad y estuvimos en el cieno, estuvimos en el lodo, estuvimos esclavos, estuvimos en la muerte, estuvimos en aflicción, estuvimos en una pecera, cautivos, cochina, mal comidos y maltratada, y turbia el agua. Ahora, cuando hay una iglesia verdadera, con el conocimiento que Dios nos da, nos saca del engaño, nos saca de la pecera, y al estar en el mar, otra vez, bueno, el mar representa el mundo, pero me estoy poniendo comparativas. Al estar en el mar, un pez es feliz. De igual manera nosotros, al estar en la cruz, al estar siendo espirituales, al estar fuera del mundo, en automático es un fruto que trae alegría. Yo no le puedo decir a un hermano que tenga alegría, porque si no está pecando. Porque dice la palabra que todos los que son cristianos tenemos que estar alegres. No, yo le voy a enseñar que esta es un fruto que viene en automático cuando salimos del mundo. Cuando empezamos a hacer la obra para lo cual fuimos diseñados, para lo cual fuimos hechos, y no para una obra que no fuimos hechos. Yo ya le he puesto el ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Un pez no fue hecho para estar en una pecera, fue para estar en el mar. Así que cuando nosotros encontramos mediante una iglesia verdadera el amor, la entrega, como Mardoqueo, vestido por Dios y puesto por Dios y no por el hombre, encontramos luz y encontramos gozo, porque una verdadera iglesia me va sacando de la amargura, me va sacando del agobio, me va sacando del mundo. Y en automático viene gozo, alegría y gozo, y también honra. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. ¿Honra de quién?
Bueno, de Mardoqueo, porque yo honro a los que tienen hambre, a los judíos. Doy mi vida. Amo a los que vienen con hambre, a los que vienen con sed, a los que creen y encuentran un respeto y los honro sirviéndoles a sus pies. Versículo 17. Y cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Fíjese bien, la riqueza. Imagínense que la palabra me diga que hay un poder superior a mí que me quiere matar y me quiere destruir. Triste. Pero imagínense que el mismo rey me dé un decreto que él fue vencido y que se me da la facultad para defenderme y vengarme de los que busquen mi vida. Pues ¿cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no va a haber alegría? La salvación que nos trajo Cristo Jesús cuando vino a sacar a este poder de nuestras vidas. ¿Cómo no va a haber banquete? ¿Cómo va a haber alegría? Ahora, fíjense bien, y en cada provincia, en cada congregación, en cada lugar, en China, en Japón y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, ahora, ¿dónde llegó? ¿A dónde llega el mandamiento del rey? A los corazones que guardan y Dios les quita el sello para tener revelación. Dice, los judíos tuvieron alegría y gozo, ya les expliqué cuál es la alegría y el gozo, y hicieron banquete y día de placer. Acuérdense que ya vimos desde un principio el banquete de la reina Basti y el banquete del rey Asuero. Ahora, el banquete de Satanás y el banquete de Cristo. Nosotros, cuando somos judíos, cuando tenemos una iglesia como Mardoqueo, cuando se nos llega la palabra y las epístolas por correo en caballos, entonces tenemos un gran banquete porque tenemos acceso a la sabiduría de Dios y de Cristo Jesús y al maná que todos los días llueve y que las canastas están llenas y rebosantes de panes y de peces. Entonces, banquete y día de placer, no de placer a la carne, sino de un éxtasis espiritual. Porque para lo que Dios nos hizo, para lo que Dios nos diseñó, cuando alcanzamos el discernimiento por medio del amor de Dios, por medio de una iglesia, encontramos un propósito para vivir. Quiero decirle algo, bendito hermano y bendita hermana. Hace tiempo, cuando Dios me permitió entrar por la puerta del redil y empezar a tener el conocimiento, yo recuerdo que cuando Dios me humilló, estaba en una situación muy penosa, muy delicada, muy difícil, nadie me podía ayudar en esa situación cuando Dios llegó a mi vida. Me tuvo que humillar para llegar a mi vida. Y cuando llegó a mi vida y empecé yo a tener la riqueza de su palabra y empezar a practicar, recuerdo que aún en ese lugar donde Dios me humilló, se me quitó la amargura, se me quitó el dolor y todos los días fue de placer, de gozo y de alegría. Y jamás, todo el tiempo que estuve alejado de mi familia, todo el tiempo que estuve 6 años en un lugar feo, nunca volví a sentir lo que cuando era de carne, porque yo creo que no hubiera aguantado. Entonces, desde ese momento, claro, buscando, tuve placer, tuve gozo con estas cartas y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Ahora, aquí está profetizando el Evangelio. Porque, ¿cuál es el mayor agradecimiento? Que Dios nos dé una iglesia, que nos dé las armas, que podamos defendernos
defendernos contra Satanás, porque en el Antiguo Testamento no tenían esta riqueza que nosotros tenemos. ¿Qué es el mayor pago que le debemos a Dios y a Cristo? Pues el llevar el Evangelio, hermano. ¿Somos deudores? No a la carne, no al mundo. Somos deudores a Cristo. Y para que en la tierra se hagan muchos judíos, pues se necesitan los pies, se necesita el que esté en la cruz, se necesita el que haya roto compromisos con el mundo para poder llevar el Evangelio y poder hacernos cargo de apacentar al rebaño. Por eso dice, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Al ver el gozo, a ver la luz, a ver esto. Dice, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ahora, se convertían muchos en judíos porque el temor de los judíos había caído. ¿Qué temor? Bueno, yo soy un judío y voy a alguien que está en la muerte, bajo el yugo de Satanás. Y el Evangelio, cuando llegó a mí por primera vez, hoy llega una persona, el verdadero Evangelio, a mí me causa un temor por medio del instrumento o por medio del judío que me llevó las buenas nuevas. ¿Por qué me causa un temor? Porque la bendita palabra me enseña que sin Dios no soy nada. Estoy muerto, estoy destruido, estoy en amargura, y que va a haber un juicio y un lago de fuego, que me arrepiente y haga frutos dignos. Y entonces, cuando los judíos verdaderos vamos a llevar el Evangelio, el verdadero Evangelio, la bendita palabra, que es el Evangelio, tiene poder para convencer al mundo de pecado. Y claro que el Evangelio nos da un temor para salir de la maldición y ser acreedores a las bendiciones. Pero ese temor debe de venir por medio de Mardoqueo, por medio de una iglesia, por medio de la reina Esther, por medio de un verdadero siervo, y así todavía entrando por la puerta del redil, todos los días debo de tener temor, porque una verdadera iglesia que me hable con la verdad me va a hablar de las bendiciones y de las maldiciones. Y como dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo, por ese temor, soy judío el día de hoy. Alabado sea Dios. Yo espero que vayamos entendiendo, ven, hermano. Bueno, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete. Así, de la tierra y los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre Israel. Vamos a empezar el capítulo 9. Vamos a ver ahora cómo destruimos al enemigo. Recuerde que todavía estaba la esposa de Amán, todavía estaban los príncipes, los sátrapas, todos los de su casa, aunque ya la casa se le había entregado a la reina Esther, Asuero. Bueno, vamos a ver el 9. Entonces, en el mes de 11º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse. Porque había un día, ya le dije de ese día, bendito hermano, simbólicamente, ese día, el día de hoy, es después de que murió Cristo y resucitó. Entonces Satanás llegó el día de querernos destruir. Por eso dice que en el mes de 11º, que es el mes de Adar, el mes 10º, que es noviembre o septiembre, octubre, creo que es octubre, sí, el 10º, ¿verdad? En el mes de octubre, que es el mes de Adar, a los 13 días, que el número 13 tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, del enemigo. Del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día
en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Sucedió lo contrario. Ese día que Cristo Jesús murió y Satanás tuvo el decreto de destruir a toda su descendencia, pues se llevó una gran sorpresa porque ese día fue lo contrario. Se nos dieron las armas por el decreto de Cristo Jesús. Sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahora, se enseñorearon. Dos señores, dos iglesias, dos amos. Usted puede seguir a quien quiera, pero a las riquezas temporales, al engaño, a la fama y al poder pasajero. Y ser un instrumento en contra de los verdaderos judíos. Ahora bien, nosotros tenemos a nuestro rey que es más poderoso y nos ha dado señorío. La palabra enseñorear es que un cristiano engañado que busca nuestras vidas, uno que es hijo del diablo, que tiene poder y les delega poder, a comparación de ellos, a nosotros se nos da más poder, con el yelmo, con la espada, con la coraza, con el calzado, para enfrentarlos y quitar todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra y nos quiere destruir. Ahora, se enseñorearon de los que los aborrecían. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra lo dice, no yo. Todos los que no son hijos de Dios, todos los que no son judíos, y ya vimos cuál es el fruto para poder ser hijo de Dios. Todos los que no son nos aborrecen, buscan nuestras vidas, como con Cristo Jesús. ¿Quiénes buscaban su vida todos los días? Los fariseos, los escribas, los saduceos. De Pablo, ¿quiénes lo aborrecían? ¿Quiénes buscaban su vida todos los días de Pablo? Los que se decían y se jactaban de conocer a Dios y daban palabra en las sinagogas. Ellos son los que lo aborrecían. Ellos son los que los perseguían. Ellos son los que lo mataron al final de cuentas. En la carne, mas no en el espíritu. Porque Dios nos ha dado poder sobre ellos y señorío para destruirlos. No físicamente. Ahora, los judíos, dice en el versículo 2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero. Ahora, los judíos se reunieron en sus ciudades, se reunieron. Bendito hermano y bendita hermana, la congregación se llama lugar de reunión. Y recordemos lo que dice en el libro de los Hechos, que todos los que se iban convirtiendo a judíos, a cristianos, que todos los que iban creyendo, dejaban todo, vendían casas, dejaban todo, y se quedaban ahí a vivir. Y partían el pan todos los días fraternalmente. Y todos los días pasaban a la palabra. O sea, y dice la palabra que iban creciendo y que la presencia de Dios estaba en ellos. Entonces, aquí hablamos de reunirnos, habla del cuerpo de Cristo. Habla claro que para poder reunirme, para poder ser cuerpo de Cristo, debo de morir, debo de romper toda obra, todo lo que la cae, debo de dejarlo todo, hermano. Pero es el mandamiento de Dios. Ahora, aquí los que nos reunimos, los pocos que quedamos en estos últimos tiempos y nos podemos reunir, estamos todos los días viviendo juntos. En sus ciudades, en cada ciudad se reunió, en todas las provincias del rey Asuero. Porque aquí, como en México, nosotros tenemos el privilegio de estar reunidos, no dudo que haya algunos lugares en Japón, en China y en algunos lugares donde estén reunidos y estén todos los días juntos, como lo manda la palabra.
en todas las provincias del rey Asuero, fíjense bien para qué se reunieron, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Claro, que para poder tener la armadura, para poder tener el poder, para poder enfrentar a Satanás, debemos de estar unidos en una enseñanza. Y así como en una guerra salían a la guerra unidos mucho, así también nosotros estamos unidos para ir a la guerra. Dice, para descargar su mano. La mano es obra, la mano es trabajo, sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y le digo, el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Voy a poner algunas citas bíblicas, alguna enseñanza para concordar esto. Vamos a tomar como referencia al primer pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto. En muchos lugares como en Jericó y en muchos otros lugares, cuando los judíos iban ganando guerras, cuando iban destruyendo gigantes, cuando iban con Moisés, se escuchaba el poder de ese pueblo y que ni los gigantes que habitaban en aquel entonces, ni nadie les podía hacer frente. De hecho, dice la palabra que cuando llegaron a Jericó había miedo, había pánico y sobre todo Rahab tenía miedo porque había escuchado de cómo Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto y cómo había devastado a Faraón, un rey que ninguna nación de las que estaban alrededor podía hacerle frente, y cómo el Dios de los judíos los prosperaba y iban venciendo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, Satanás está bajo nuestros pies y muchos han tenido el temor, como proféticamente lo dice aquí, a los que habían procurado y nadie los pudo resistir. Nadie. Que esto quiere decir que nadie, a los que somos verdaderos hijos de Dios, nos pueden bajar de la cruz, nos pueden engañar, al menos que uno acceda y sea desobediente. Dice, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y así también, filisteos y todas las culturas, cuando Dios fortalecía al pueblo de Israel y ganaban las batallas, los demás pueblos temían. Pero recordemos, nadie se debe de enaltecer. Esto viene de Dios. Este poder viene de Dios. Dice en el versículo 3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, carpinteros y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ahora, todos estos que vimos que doblaban rodillas a Amán, todo el pueblo que se decía rey de Asuero, pero que doblaban rodillas a Amán cada que lo veían, como Dios me lo permitió enseñar algunas enseñanzas anteriores. Bueno, todos ellos, ya con una iglesia puesta, ya Mardoqueo con el vestido real, ya Esther también como la iglesia, ya habiendo un instrumento, ya habiendo quien llevase, entonces había conversión, entonces había evangelio, entonces había temor, entonces había conversión para adorar a Cristo Jesús. Por eso dice, y todos los príncipes de las provincias que eran del rey Asuero, ¿verdad? Porque también de igual manera, cuando hay una iglesia huérfana, cuando hay una iglesia engañada, puede llegar un Mardoqueo, puede llegar una iglesia verdadera para causarle temor y que se convierta de las tinieblas a su luz admirable cuando todavía pueda tener el privilegio de convertirse. Por eso habla de sátrapas, capitanes, oficiales del rey. ¿De qué rey? Del rey Asuero, ¿verdad? Dice, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.
Ahora, ¿cuál es el temor de Mardoqueo que había caído sobre ellos, bendito hermano? En el versículo 3, el temor de Mardoqueo que había caído sobre ellos, ¿qué es? Que una verdadera iglesia habla con denuedo, habla con autoridad. Y le voy a decir cuál es rápidamente. Cristo Jesús, cuando habló una de las muchas veces, dijo: y el que viene a mí y escucha mis palabras, yo le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Pero el que viene a mí y escucha mis palabras y no las practica y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pegaron y fue grande su ruina. Pero la que fue edificada en la roca no le pasó nada. Entonces, ahí está el temor de una verdadera iglesia, que predique la verdad. Y el temor es que cuando se me predica la verdad como Cristo, yo diga, mejor hago su palabra, mejor. Y una verdadera iglesia siempre está hablando con denuedo. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitía muchas veces, y me sigue permitiendo hablar, muchos dicen, el hermano amenaza, el hermano no tiene amor. No, hermano, Cristo Jesús hablaba como quien tenía autoridad, y Dios habla como quien tiene autoridad. Y eso nos sirve para exhortar, amonestar, redarguir, corregir, y para que no se pierdan las ovejitas. Hermano y hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 15. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.